¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es ingeniero Fernando Yepes. Eh, como muchos de nosotros docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas, dictando la cátedra de emprendimiento. Sean ustedes todos bienvenidos. Vamos en esta ocasión a tratar sobre el tema de segmentación de clientes. En primera instancia, conocer qué es la segmentación de mercado. No es más que el proceso de dividir al mercado, que en otras palabras el universo, en grupos más pequeños que tengan características comunes, características o preferencias de compra, por ejemplo, estilos de uso homogéneos, pero distintos a su vez a otros segmentos del mismo mercado. Es necesario indicar que la segmentación es muy importante con el propósito de elegir nuestro target y el posicionamiento que va a tener nuestra empresa. Obviamente la segmentación va a depender muchísimo del tipo de bien o producto que nosotros tenemos. Segmentar una demanda significa individualizar el mercado en grupos de clientes que presentan características realmente y necesidades diferenciadas respecto a los demás, y por las cuales puede ser oportuno poner a punto un sistema de oferta y una política de comunicación diferenciada. Las variables para segmentar el mercado son diversas, pero obviamente según se trate de un mercado de consumidores finales o clientes, o de un mercado de negocios también llamado pues industrial o empresarial. Vamos a abordar el primer caso, que es el mercado de los clientes. En el caso de mercados de consumidores pueden esencialmente estar agrupados en algunas categorías: en geográficos, demográficas, las variables psicográficas, y conductuales, también llamadas comportamentales. En cuanto a las variables geográficas, la segmentación por área geográfica es significativa en contextos geográficos diversos, ¿no? Por ejemplo, cuando cambian los gustos de un clima con el otro, por ejemplo en zonas frías o calientes, o si hacemos referencia a dos tipos de zonas, ¿no? Zonas rurales o zonas urbanas. Podemos citar algunos ejemplos de estas variables. Por ejemplo, en las variables geográficas del área, que puede ser continente, estado, región, provincia, país, etc. En la densidad poblacional, bien podría ser rural, urbana. En cuanto a la dimensión de los centros habitados, por ejemplo, menos de 5.000 personas, entre 5.000 y 50.000 personas, más de 50.000 personas. En cuanto a zonas climáticas, zonas frías, tropicales, desérticas, templadas. En cuanto a la configuración del terreno, zonas llaneras, montañosas, costeras. Como segunda variable dentro de este gran grupo de mercado de consumidores, tenemos las variables sociodemográficas, que consiste en dividir al mercado en grupos más pequeños. Este tipo de segmentación toma en cuenta variables como la edad, grado de estudio, nacionalidad, raza, sexo, etc. Veamos algunos. Edad, por ejemplo, cuando se hacen intervalos segmentados de 0 a 2, 2 a 6, 6 a 16, 16 a 32, 32 a 55, 55 a 65, mayores de 65, etc. Sexo y orientación sexual, franjas de ingresos, ocupación, por ejemplo, operarios, emprendedores, profesionales, desempleados, agricultores, etc. En nivel escolar, analfabeto, en nivel de educación primaria, secundaria, universitaria, posgrado. En cuanto a generación, por ejemplo, los millennials, generación X, los baby boomer, y otros, por ejemplo, la religión, la raza, nacionalidades, clases sociales, etc. Es muy importante tomar en consideración que justamente en esta variable se puede llevar a análisis banales, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden considerar suposiciones mal fundadas o prejuicios, ¿no? Como que las personas que tienen mayores de 65 años no utilizan internet, o que únicamente las mujeres tienen preocupación por la salud y no los hombres, o que únicamente aquellas personas que tienen posgrado se dedican a la lectura o leen más libros que de otros niveles educativos. Como tercera variable tenemos las variables psicográficas.
La segmentación psicográfica utiliza variables sociales, subjetivas y simbólicas como medio de dividir a los consumidores en grupos más homogéneos. Entonces, aquí pues se ofrecen pautas más originales y más sofisticadas, como por ejemplo estilos de vida, orientados a la cultura, orientados a la socialización, orientados a la disponibilidad de tiempo, orientados a la disponibilidad de dinero. En cuanto a la personalidad, compulsivos, autoritarios, gregarios, ambiciosos, innovadores, conservadores, etcétera. O en cuanto a los valores, altruismo, devoción, orientados a los amigos, familia, etcétera. Y finalmente la última variable, estamos hablando de las variables comportamentales o conductuales. En este caso, los consumidores vienen reagrupados en función del modo en el cual usan o no usan el bien y de los atributos de aquel. Es decir, los clientes más bien vienen entonces reagrupados no en tanto en función de sus características personales, sino más bien de su relación con el bien o servicio. Y en este caso pues tenemos como ejemplos el estatus del usuario, es decir, es usuario del bien, no es usuario del bien, usuario de una marca específica, usuarios potenciales, usuarios regulares o ex-usuarios también. En cuanto al estado del usuario, ¿no? Conocedor, informado, interesado, deseoso de adquirir, etc. En cuanto a la ocasión de uso, si es uso ordinario o uso ocasional. En cuanto a la cantidad consumida, pues un usuario light, medium o pesado. En cuanto al grado de fidelidad, ninguna, media, fuerte, absoluta, etc. En cuanto a la actitud frente al bien, podría bien ser entusiasta, indiferente, negativo, hostil, etc. Bien, pasamos al segundo grupo. Este grupo es la segmentación por mercado de negocios, también llamado mercado industrial. En este caso, pues las variables se consideran en modo significativo, son las variables geográficas, las variables ligadas a las características esencialmente de las empresas, a las variables organizativas y a las variables comportamentales. En cuanto a las variables geográficas, hace referencia a la división de todo el mercado tomando en cuenta las diferencias geográficas entre un lugar y otro a la hora de distribuir los productos o servicios. La segmentación geográfica ayuda sistemáticamente a recopilar y analizar información de acuerdo a la ubicación física de los clientes, en otras palabras, de las empresas. Las empresas realmente consideran importante la segmentación geográfica cuando la ubicación de los clientes es diferente. Para ello se deben tomar en cuenta las diferencias culturales, las diferencias idiomáticas, etcétera, que existen entre una zona y otra, de tal suerte que tengamos en consideración estas variables a la hora, por ejemplo, de transportar, a la hora de envasar, a la hora de distribuir, etcétera. Y en este caso, pues similarmente al otro tipo de segmento, tenemos variables como en el área continental, área de estado, de provincia, de región, etc. También es otra variable muy importante dentro de este gran grupo, es la etapa de desarrollo económico. Podemos tener segmentos de países, por ejemplo, o regiones en fases de desarrollo, económicamente desarrolladas o en fase de declinación. Y finalmente, pues el idioma hablado, ¿no? Que bien, existen regiones en donde se habla el inglés, el español, el francés, el italiano y otras lenguas. Luego tenemos las variables ligadas a las características de la empresa. Esta característica es un equivalente a las variables sociodemográficas que lo hemos mencionado antes en el mercado consumidor. Esta variable describe características mucho más objetivas para los cuales los segmentos obtenidos son un género más fácil de identificar. Llevan a la individualización de segmentos con fuerte especificación como dimensión, sector o actividades que desempeñan. Y en este caso, por ejemplo, tenemos dimensión de la empresa, que bien podría ser pequeña empresa, mediana empresa o una gran empresa. El rango de acción, que bien puede ser local, regional, global, nacional o multinacional. En cuanto al sector, podrían ser sector automovilístico, alimenticio, farmacéutico, químico, de petróleos, textiles, etc. Y en cuanto a la actividad, que bien podría ser una actividad de transformación, comercialización, distribución, detallista, etc. Luego tenemos las variables organizativas, que especifica mercados de negocio. Esta modalidad de segmentación se focaliza sobre cómo vienen los procesos
de adquisición, pero al interno de la empresa, y para la organización de la fuerza de ventas y por obvias razones para la puesta a punto de la comercialización. Aquí tenemos como ejemplos la organización de la función de compras, ¿no? Pueden ser compras centralizadas o compras descentralizadas. En cuanto a la estructura de poder, si la empresa está dominada o por los técnicos o por personal de marketing o por finanzas. En cuanto a la política de adquisición de cliente, existen algunas políticas, como por ejemplo dar prioridad a proveedores partnership, es decir, a aquellos proveedores que tienen una relación de muchos años, puede ser por licitación o por convenios de largo plazo o elección sencillamente por normas de calidad. Y finalmente, dentro de esta segmentación para mercados industriales, tenemos las variables comportamentales, que describen las actitudes y hábitos de compra y los atributos obviamente más apreciados de los clientes. Son partes derivadas de las características de los clientes y del modo en el cual están o estas se han organizado en la función de compras, y son particularmente relevantes para la identificación del sistema de oferta y de las políticas de promoción. Y aquí podemos citar algunos ejemplos, por ejemplo los beneficios buscados, ¿no? Como la calidad intrínseca, imagen del componente a los ojos del cliente final, servicio postventa, conveniencia económica cuando estamos hablando de reducción de costos, o conveniencia financiera cuando estamos hablando de reducción del capital circulante neto. Cantidad adquirida o estatus del cliente cuando son usuarios del BIM, no son usuarios regulares, exhaustivos, clientes regulares o nuevos clientes. Bien, hasta aquí pues la exposición que hacemos referencia a cómo segmentar en estos dos tipos de mercados. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema de la segmentación. Ahora vamos a revisar qué es lo que implica o cuáles son las etapas de la segmentación. De forma general, podríamos decir que la segmentación se divide en 3 etapas, lo que es la investigación, la selección de los segmentos y la formulación de la estrategia. Pero eso se va a ir subdividiendo. ¿Por qué? Porque viene de diferentes, se puede decir, características o puntos donde vamos a detallarlos. Primeramente, identificar las variables que se van a segmentar. Hace un momento, ¿sí? Nos habían hablado ya acerca de qué variables son. La variable psicográfica, demográfica, conductual y geográfica. Entonces, primero identificamos esas variables, ¿qué vamos a hacer? Segundo, elaboramos la matriz. ¿Qué matriz? La matriz de segmentos para obtener un nicho de mercado mucho más adecuado al que queremos nosotros llegar. Luego como punto número 3, vamos a desarrollar los perfiles de cada segmento, tomando en cuenta la visión que tiene la empresa y considerando el tamaño o el atractivo del mercado. De esta manera, vamos al punto número 4, que es la selección de segmento. Una vez hecha la matriz, seleccionamos y decimos, este es nuestro segmento, y de esta manera llegamos con nuestro emprendimiento, con nuestro proyecto, al segmento que estamos buscando o al nicho de mercado que estamos buscando. Identificamos las posibles acciones o estrategias y realizamos las acciones de posicionamiento. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de segmentación que podemos observar. Tenemos la matriz, ¿sí? Podemos observar aquí la matriz frecuencia de uso con la edad. Entonces, en este caso podemos ponerle como variables, por ejemplo, tomando en cuenta la investigación de mercado, claro está, como frecuencia de uso nunca, ocasional y frecuente, lo que usted investigó o lo que usted encontró en el mercado. Y tomando en cuenta también, como decíamos, los años, puede ser, no sé, años, 21 años, 22, 23 o depende de lo que estemos buscando. Y de esta manera cruzamos las variables. Como siguiente punto, vamos a revisar los beneficios de la segmentación de mercados. Permite primeramente identificar y satisfacer las necesidades específicas de cada mercado. Nos ayuda a focalizarnos en las estrategias adecuadas para ese mercado. Por ende, a descubrir ese nicho de mercado, ese target a donde nosotros vamos a llegar. Otra cosa
nos va a permitir o nos facilita el análisis de la competencia y aprovechar de mejor forma todos los recursos que nosotros tenemos, a no desperdiciar esos recursos, porque de esta manera llegaremos exactamente al mercado donde nosotros queremos. Y de esta forma buscamos alcanzar, o alcanzamos más bien dicho, el posicionamiento en el mercado. Ahora vamos a revisar cuáles son esas estrategias de segmentación. Dentro de las estrategias de segmentación podemos hablar de la estrategia de concentración. Esta estrategia de concentración, como su palabra lo dice, nos permite concentrarnos en un solo mercado, que es un producto-mercado, con nuestro producto a ese mercado, un objetivo, ese es el objetivo de la empresa. Y ese mercado deberá tener características específicas o un perfil específico al cual nosotros vamos a llegar. Tenemos también lo que es la estrategia de expansión a varios segmentos, también llamada especialista en producto. Esta estrategia consiste en especializarse en un producto y atender a los diversos segmentos. La estrategia de expansión de línea de productos también, llamada también especialista en clientes, ¿sí? Esta estrategia nos concentramos como en una línea y esta línea, por ende, tenemos diferentes tipos de clientes con diferentes características, pero que van a buscar, van a adquirir la línea que nosotros estamos manejándolo. Podríamos ahí redundar, pero decimos se especializa en una clase de productos. Y la estrategia de diferenciación, su palabra lo dice, ¿no? Nos permite diferenciarnos de otra marca, nos permite diferenciarnos de otra empresa, y esto es muy importante porque, bueno, hay diferentes formas para diferenciarnos. Podemos diferenciarnos en el producto, diferenciarnos en el servicio, diferenciarnos en los precios. Nosotros escogeremos cómo queremos diferenciarnos, pero aquí, vuelvo y repito, la idea es el posicionamiento en el mercado con esa segmentación que nosotros vamos a realizar. Gracias.